Mira, te voy a ser sincero desde el vamos. El día que me echaron fue el peor y el mejor día de mi vida. Suena raro, pero ya vas a entender por qué. Era febrero del 2019, un calor de mierda en Villa Martelli. Yo estaba en mi escritorio del depósito, revisando los pedidos como hacía todas las mañanas desde hacía 30 años, cuando escucho los tacos de la secretaria nueva subiendo por esa escalera de madera que cruje desde que tengo memoria. Don Roberto, dice el señor Echeverría que suba. 50 años laburando ahí. Y todavía me decían, Don, subí despacio. No porque me costara. A los 68 todavía estaba entero. Sino porque algo olía mal. Y cuando tenés 5 décadas en un lugar, aprendés a leer el ambiente como un libro abierto. Adrián Echeverría, el hijo del fundador, estaba sentado detrás del escritorio que había sido de su viejo. La misma madera lustrada de siempre. Pero ahora, con una computadora que él apenas sabía aprender. Al lado, tenía un tipo de traje que no había visto en mi vida. Abogado, seguro. Cuando ves un tipo en traje un martes, a las 10 de la mañana, en una metalúrgica, ya sabes que vinieron a joder a alguien. Roberto, sentate, me dice sin levantar la vista. Fíjate que no me ofreció mate. No preguntó por Marta ni por los chicos. Adrián había cambiado mucho desde que se hizo cargo cuando se murió don Carlos. El viejo era bravo pero derecho. Este pendejo había estudiado administración en la Universidad del Salvador. Y se creía que era el lobo de Wall Street acá en Villa Martelli. Mirá Roberto, arranca. Y ahí ya sabía lo que venía. Cuando empiezan con mirá, es para cagarte. La empresa está pasando por un momento jodido. Ya sabes cómo está el país, Macri, el dólar, todos los quilombos. Lo dejé hablar. 50 años ahí adentro me habían enseñado que cuando un patrón arranca tirando la culpa al gobierno, es porque ya decidió cogerte y está buscando excusas. Tenemos que reestructurar, modernizarnos, y bueno, se rasca la nuca como hacía de pibe cuando le mentía al padre. Necesitamos gente más joven, más preparada para los nuevos tiempos. ¿Me estás rajando?, le pregunté de una. No tenía ganas de vueltas. El abogado se mete en la conversación. Es una rescisión de mutuo acuerdo. La empresa reconoce su valiosa trayectoria y está dispuesta a ofrecer una compensación muy generosa. Adrián no me miraba a los ojos. Se había puesto colorado como cuando lo agarraba coreando caramelos del kiosco de la esquina allá por el 85. 50 años, pibe, le digo. Y por primera vez, lo tuteé delante de extraños. 50 años, levantándome a las 5 de la mañana para estar acá a las 6. 50 años, bancándome todas las crisis de este país de mierda. Cuando tu viejo no tenía un peso para pagar los sueldos, yo le presté guita de mis ahorros. ¿Te acordás de eso? Roberto, por favor, no hagamos esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil? Me levanté de la silla. ¿Sabes lo que es difícil? Difícil fue cuando en el 89 tu viejo quería cerrar, porque no podía competir con los chinos. Y yo le armé todo el plan para cambiar la producción. Difícil fue en el 2001 cuando vinieron los del sindicato a hacer quilombo. Y yo los calmé hablando de igual a igual, porque me respetaban. El abogado quiso meter bocadillo otra vez. Señor Peralta, entendemos su posición emocional, pero, ¿emocional? Lo miré fijo. Acá el único emocional es este pibe que no tiene huevos para decirme las cosas de frente. Ahí Adrián finalmente levantó la cabeza y me clavó los ojos. Ya no nos servís, Roberto. Así de simple. El mundo cambió, la empresa cambió. Y vos seguís siendo el mismo boludo de siempre. Esas palabras me quedaron grabadas a fuego. Ya no nos servís. Como si fuera una máquina vieja que mandás al depósito de chatarra. Perfecto, le dije. Y me fui hacia la puerta. Mándame los papeles a casa. Y que tengas suerte, pibe. La vas a necesitar más de lo que te imaginas. Mis comienzos, en el barro. Para que entiendas bien cómo llegué hasta acá, te tengo que contar desde el principio. Nací en 1951 en una casilla de chapa y cartón en Villa Fiorito. Mi viejo era tornero en una fábrica de Lanús, y mi vieja cosía en casa para llegar a fin de mes. Éramos 5 pibes durmiendo en 2 cuartos. Y el lujo de la casa era el radiograbador Noblex que compramos en 18 cuotas sin interés. A los 18 siemvo,
Recién salido del servicio militar obligatorio, conseguí laburo en Metalúrgica San Martín por un aviso clasificado en Clarín. Se busca aprendiz con ganas de trabajar. Presentarse en Camino de Cintura, 4578. Villa Martelli. Era 1969, y don Carlos Echeverría acababa de fundar la empresa con 2 tornos usados y muchas ganas de comerse el mundo. El primer día me tomé el 60 desde Constitución. 1 hora y media de viaje, pero no me jodía para nada. Don Carlos me recibió con las manos negras de aceite y un guardapolvo gris, que después se convirtió en mi segunda piel. ¿Sabes algo de metales?, me pregunta. No, pero aprendo rápido, y no le tengo miedo al laburo. Perfecto. Acá se aprende trabajando, no leyendo libros. La fábrica era un galpón de 200 metros cuadrados con techo de chapa acanalada. En invierno te cagas de frío. En verano es un horno que no se aguanta. Pero había algo que me copaba: el ruido de las máquinas, el olor a metal recién cortado, la satisfacción de ver una pieza perfecta después de horas de laburo. Don Carlos era un tipo muy particular. Venía de una familia de gallegos que había llegado sin un mango y levantado todo a puro huevo. No había terminado ni el primario, pero tenía un olfato para los negocios que no te enseñan en ninguna universidad. Y sobre todo, sabía cómo tratar a la gente. Los primeros años fueron bravos. La empresa tenía 5 empleados contándome a mí, y muchas veces don Carlos no se pagaba el sueldo para poder pagarle al resto. Los viernes me quedaba hasta las 1000 ayudándolo con los números, porque yo había terminado el secundario nocturno y sabía sumar mejor que él. Roberto, me decía mientras hacíamos las cuentas con una calculadora prehistórica, algún día esto va a ser grande, y vos vas a estar ahí conmigo cuando pase. No eran chamullo. En el 75 me hizo capataz. En el 75, que jefe de producción. En el 75, gerente general. Pero más que ascensos, éramos como socios de hecho. Él ponía la plata y la cabeza para los negocios. Yo ponía el conocimiento técnico y el manejo de la gente. Durante esos años, la Argentina cambió más veces que de calzoncillos. Gobiernos militares, democracia, hiperinflación, convertibilidad, corralito, crisis, devaluaciones. Pero nosotros seguimos adelante, adaptándonos como pudimos, creciendo de a poco. De 5 empleados, pasamos a 50. Del galpón original, construimos una planta de 2000 metros cuadrados. De hacer piecitas para los talleres mecánicos del barrio, pasamos a ser proveedores de Toyota y Ford. Mi vida también cambió. En el 74 me casé con Marta, una maestra de Ciudadela, que conocí en un baile de la Unión Ferroviaria. Tuvimos 2 pibes, Carlos por don Carlos, Obvio y Ana. Nos compramos una casita en Villa Ballester, un Renault 12 de segunda mano, y todos los veranos nos íbamos a Mar del Plata, a la pensión de la señora Rosa, que nos hacía unos bifes de chorizo que todavía me acuerdo. Pero mi corazón estaba en la fábrica. Conocía cada tuerca, cada máquina, cada empleado. Sabía quién tenía problemas en casa, quién necesitaba que le adelantara plata, quién se confundía con las medidas cuando se había mamado el sábado. Era mi mundo, mi identidad, mi vida entera. Don Carlos siempre me decía: Roberto, vos sos más hijo mío que mi propio hijo. Y hablando de su hijo, Adrián era un pibe complicado desde chico, inteligente, eso no se lo podés negar, pero caprichoso como él solo. Estudió en colegios caros, se recibió de licenciado en administración, se fue a hacer un MBA a España, pero nunca se remangó para conocer la fábrica desde abajo. Entraba de traje y corbata, hablaba de procesos y optimización, pero no sabía la diferencia entre un torno y una fresadora. Cuando don Carlos se murió de un paro cardíaco en 2010, Adrián heredó todo. Al principio mantuvo las formas conmigo. Me consultaba las cosas importantes, respetaba lo que yo le decía, pero de a poquito empezó a cambiar. Trajo consultores de afuera, puso nuevos sistemas de gestión, contrató gerentes jóvenes con títulos pero sin experiencia. Roberto, tenés que entender que los tiempos cambiaron, me decía siempre. Ya no se puede manejar una empresa como en los 80. Capaz tenía razón en algunas cosas, pero había algo que él nunca entendió. Una empresa no es solo números en una computadora, es gente.
Es historia. Es confianza que se construye año tras año, día a día. Todo se va al carajo. Los quilombos empezaron en serio en 2015. El gobierno de Cristina había complicado muchísimo traer materias primas de afuera. Y con Macri las cosas no mejoraron un carajo. El dólar se fue a la mierda, los costos se dispararon, y muchos clientes empezaron a pagar cuando se les cantaba el orto. Adrián se desesperó. Empezó a tomar decisiones de loco. Echó al 20% del personal, gente que llevaba años, familias que yo conocía desde que los pibes eran así de chiquitos. Cambió de proveedores cada 2 por 3 buscando ahorrar centavos, y dejó de hacer el mantenimiento de las máquinas para reducir costos. Adrián, así no se maneja una crisis, le decía en las reuniones. Hay que ser inteligente, no usar la motosierra con todo. Roberto, vos no entendés de finanzas modernas. Déjame manejar esto a mí, que para eso estudié. Pero yo sí entendía. Había pasado por 5 crisis en 5 décadas, y sabía que cuando una empresa empieza a comerse sus propios cimientos, el final está cerca. Los empleados empezaron a venir a hablar conmigo en privado. Tenían cagazo. Los sueldos se atrasaban, no se pagaban los aportes. El ambiente se había vuelto una mierda. Adrián había puesto a su cuñado como gerente administrativo. Un salame que no sabía ni cambiar una lamparita, pero que controlaba todo como si fuera inspector de la AFIP. Don Roberto, me decía Jorge, el tornero más viejo después de mí, ¿qué va a pasar con nosotros? No sabía qué contestarle. Por primera vez en 50 años, me sentía al pedo en mi propia casa. En 2018 la cosa se puso jodidísima. 2 clientes importantes se fueron con la competencia. La fábrica laburaba al 30%. Y los bancos empezaron a romper las pelotas con los créditos impagos. Adrián andaba como loco, corriendo de acá para allá con carpetas bajo el brazo, gritando por teléfono como un energúmeno. Fue ahí cuando empecé a mover mis fichas. Mi plan maestro. Una cosa que Adrián nunca supo, es que yo, en 50 años, no solo había juntado plata, había juntado información. Conocía a todos los proveedores, todos los clientes, toda la competencia. Sabía quién le debía guita a quién, qué empresa estaba en el horno, cuál era la situación real de cada negocio del rubro. Y tenía algo más importante que todo eso. Tenía la confianza de la gente. La noche después de que me rajaron, me senté en la mesa de la cocina con Marta a tomar mate y hacer cuentas. Ella siempre manejó las finanzas de casa, y entre los dos habíamos sido muy cuidadosos con la plata. ¿Cuánto tenemos guardado?, le pregunté. Marta abrió el cuaderno donde anotaba todo desde 1974. En el banco, 2 millones de pesos. En dólares que tenemos en la caja de seguridad, 50,000. La casa está paga. El auto también. Los chicos ya están grandes. Y no nos joden. Y está tu indemnización, que no va a ser poca cosa después de 50 años. Hice números rápidos. Con la indemnización y nuestros ahorros, llegaba a unos $100,000. No era mucho para comprar una empresa, pero era un buen comienzo. Pero mi verdadero capital no era la plata, era todo lo que sabía. Las semanas siguientes me moví como una cucaracha. Primero fui a ver a Omar Gutiérrez, un viejo amigo que tenía una metalúrgica en San Martín. Habíamos hecho negocios durante años, y sabía que era de total confianza. Omar, necesito que me hagas un favor. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre cómo está Metalúrgica San Martín. Omar me miró con cara de qué carajo tramas, pero no hizo preguntas. A la semana volvió con data precisa. La empresa debía 3 palos al banco. Tenía proveedores impagos por 2 palos más, y los pedidos habían caído 60% en el último año. Roberto, esa empresa está fundida. Es cuestión de tiempo nomás. Perfecto, le dije. Justo lo que quería escuchar. El siguiente paso fue hablar con Raúl Fernández, que había sido comprador en General Motors cuando nosotros éramos proveedores. Ahora tenía su propia empresa y le estaba yendo bárbaro. Raúl, ¿te copás hacer una sociedad conmigo? Le expliqué mi plan completo. Él ponía guita y contactos. Yo ponía experiencia y conocimiento del mercado. El objetivo, comprar Metalúrgica San Martín, cuando finalmente reventara. Raúl era un tipo inteligente.
Al toque entendió la movida. Roberto, vos conocés esa fábrica mejor que tu propia casa. Sabés exactamente qué hay que cambiar, a quién hay que echar, a quién hay que cuidar. Es un negocio perfecto. También sumé a Jorge Pérez, mi ex jefe de ventas que se había independizado, y ahora tenía una red de contactos impresionante. Entre los tres armamos una sociedad, Metalúrgica del Norte S.A. Cada uno ponía lo que tenía. Yo la experiencia y 50 lucas verdes, Raúl otras 50 lucas y contactos con las automotrices. Jorge $20,000 y su cartera de clientes. Pero lo más inteligente del plan era otra cosa, teníamos que esperar. No podíamos aparecer como interesados hasta que la empresa estuviera realmente en el suelo. Mientras tanto, íbamos a ir desarmando su estructura desde afuera, pero sin que se dieran cuenta. Jorge empezó a visitar a los clientes de Metalúrgica San Martín, no para coreárselos, sino para tantear qué tan conformes estaban con el servicio. La respuesta fue clara. Estaban podridos de los atrasos, la mala calidad, la falta de onda. Muchos ya estaban buscando otros proveedores. Roberto, me dijo Jorge después de una semana de recorrida, la mitad de los clientes está dispuesta a cambiar de proveedor mañana mismo. Solo están esperando que aparezca alguien confiable. Raúl se ocupó de los proveedores. Metalúrgica San Martín les debía plata a todos, y varios ya habían cortado el suministro. Era cuestión de tiempo para que se quedaran sin materias primas. Yo me ocupé de lo más delicado, los empleados. No podía contactarlos directamente porque sería muy obvio, pero a través de conocidos en común, empecé a tantear quiénes estaban realmente comprometidos con la empresa y quiénes seguían ahí solo por necesidad. La respuesta fue contundente. El 80% del personal estaba dispuesto a rajarse con el primero que les ofreciera algo mejor. Adrián había destruido en 5 años lo que su padre había construido en 40. Se hunde el barco. En octubre del 2019 explotó todo. Metalúrgica San Martín se atrasó con los sueldos 2 meses seguidos. El sindicato se puso en pie de guerra. Los empleados tomaron la fábrica y los bancos ejecutaron todas las garantías. Adrián estaba desesperado mal. Lo crucé una tarde en la puerta del Banco Provincia, donde había ido a tratar de negociar algo. Estaba hecho mierda, flaco, con ojeras, hablando solo por la calle. Me dio lástima, te juro, pero me acordé de sus palabras. Ya no nos servís. En noviembre, la empresa entró oficialmente en concurso preventivo. El juez puso un síndico para evaluar todo. Era el momento de actuar. Me presenté en el juzgado comercial como posible comprador. El expediente era público, así que cualquiera podía revisar los números. La situación era peor de lo que me imaginaba. 5 millones de pesos de deuda total, máquinas hechas pelota por falta de mantenimiento, planta parada, empleados sin cobrar desde hacía 3 meses. Pero yo veía lo que otros no veían. Las máquinas se podían arreglar con plata y ganas. La planta estaba en una ubicación de oro. Y sobre todo, la marca tenía 50 años de historia. Y todavía generaba respeto en el mercado. Preparamos nuestra oferta $200,000 por todo, más el compromiso de mantener el 70% del personal y ponerse al día con las deudas laborales. No era la oferta más alta en plata, pero sí la más sólida. Los otros que se presentaron eran buitres que querían comprar barato para vender los terrenos. El síndico evaluó todas las propuestas durante 2 meses largos. Mientras tanto, yo seguía trabajando en las sombras, convenciendo a empleados clave para que se quedaran, negociando con proveedores para reactivar el crédito, visitando clientes para asegurarles que la empresa iba a volver más fuerte que nunca. En enero del 2020 en TV, llegó la notificación que estaba esperando. Nuestra oferta había ganado. Metalúrgica del Norte S.A. era la nueva dueña de Metalúrgica San Martín. Vuelvo por todo. El 15 de febrero del 2020, 51 años después de mi primer día de trabajo, volví a pisar esa fábrica. Pero esta vez, no como empleado. Esta vez, como dueño. La planta estaba para llorar. Máquinas oxidadas, papeles tirados por todos lados, vidrios rotos, olor a humedad y abandono. Los pocos empleados que quedaban, me miraban con una mezcla de esperanza y desconfianza. No sabían si era El Salvador o otro verso más. Lo primero que hice fue llamar a asamblea.
Nos juntamos en el mismo lugar donde 50 años antes don Carlos me había explicado cómo funcionaba un torno. Buenos días, gente, arranqué. Soy Roberto Peralta. Y seguramente me conocen. Trabajé acá durante 50 años, hasta que me rajaron el año pasado. Hoy vuelvo, pero como dueño de esta empresa. Se hizo un silencio total. Jorge, el tornero viejo, levantó la mano. Don Roberto, es verdad que va a quedarse con todos los que estamos. Jorge, no solo me voy a quedar con los que están. Voy a llamar a todos los que se fueron en estos años. Si quieren volver, esta empresa vuelve a ser lo que era una familia que labura junta. Los aplausos fueron automáticos. Por primera vez en meses, vi sonrisas verdaderas en esas caras cansadas. Pero el trabajo recién empezaba. Las semanas siguientes me dediqué a reconstruir todo desde cero. Contraté una empresa de limpieza industrial para dejar la planta como un espejo. Traje técnicos especializados para revisar y arreglar todas las máquinas. Negocié con los proveedores para que nos dieran crédito otra vez. Y sobre todo, volví a llamar uno por uno a todos los empleados que se habían ido durante la gestión desastrosa de Adrián. La mayoría volvió al toque. Me conocían, sabían cómo laburaba. Recordaban que conmigo la empresa había funcionado como un reloj durante décadas. En marzo, cuando ya estábamos empezando a producir otra vez, recibí una visita que no me esperaba. Adrián Echeverría estaba parado en la puerta de mi oficina. La misma oficina donde me había rajado un año antes. Pero ahora los papeles estaban dados vuelta. ¿Puedo pasar?, me preguntó con una humildad que no le conocía. Dale, pasa, sentate. Estaba muy cambiado. Había bajado bocha de peso. Tenía canas, que antes no tenía. La ropa era más sencilla. Ya no era el ejecutivo soberbio que me había tratado como basura. Roberto, vine a pedirte perdón. No hace falta, Adrián. Los negocios son negocios. Sí hace falta. Me porté como un hijo de puta con vos. Mi viejo siempre decía que eras como de la familia. Y yo te traté como si fueras un trapo sucio. Se le quebró la voz. Por primera vez en años, lo vi como lo que realmente era. Un pibe perdido que había heredado algo demasiado grande para él. ¿Sabes qué es lo que más me jode?, siguió. Que tenías razón en todo. En cómo manejar a la gente, en cómo tratar a los clientes, en cómo pasar las crisis. Yo me creí más inteligente que vos, porque tenía un título colgado en la pared. Pero no sabía una mierda de nada. Los títulos están muy bien, pibe. Pero la experiencia no se compra en ningún lado. Y la confianza de la gente se gana día a día, año tras año. Roberto, ¿crees que podrías darme una oportunidad? No como jefe, obvio. Como empleado. Quiero aprender lo que tendría que haber aprendido hace 20 años. Lo miré durante un rato largo. Tenía 1000 motivos para mandarlo a cagar. Pero pensé en don Carlos, en lo que me habría dicho en esa situación. Está bien, le dije. Pero empezás desde abajo. Guardapolvo azul, horario de entrada a las 6 de la mañana. Y vas a hacer lo que te diga Jorge, el tornero. Él va a ser tu maestro, y más te vale que lo respetes. Perfecto. Gracias, Roberto. Te juro que no te vas a arrepentir. Eso espero, pibe. Porque segunda oportunidad no hay. Como terminó todo. Hoy, 5 años después de comprar la empresa, Metalúrgica San Martín, volvió a ser lo que era en los mejores tiempos de don Carlos. Tenemos 80 empleados fijos, trabajamos al 100% de la capacidad. Y somos otra vez proveedores principales de Toyota, Ford y Volkswagen. Adrián cumplió su palabra completamente. Se puso el guardapolvo azul y aprendió el oficio desde cero, como corresponde. Empezó barriendo virutas y limpiando máquinas. Siguió como ayudante de Jorge en el torno. Después operario. Y ahora es supervisor del turno mañana. La gente lo respeta porque se ganó el lugar con trabajo y humildad, no con apellido. Los domingos, cuando voy a la fábrica a revisar que todo esté en orden, me quedo un rato largo en el taller. El olor a aceite de corte, el ruido rítmico de las máquinas, las voces de los muchachos trabajando. Es mi lugar en el mundo. Siempre lo fue. A veces me acuerdo de esa tarde horrible de febrero del 2019, cuando este pibe me dijo ya no nos servís. Y me cago de risa solo, porque al final, el que no servía era él.
Y el que sabía cómo hacer andar las cosas era este viejo al que habían echado como un perro. Pero te voy a decir algo. La venganza más dulce no fue comprarle la empresa. Fue demostrar que 50 años de trabajo honesto valen más que todos los MBAs del mundo juntos, que la experiencia no se improvisa, que una empresa no son solo números en una planilla de Excel, sino gente que se levanta todas las mañanas para hacer bien las cosas. Y que cuando te rajan pensando que te van a quebrar, a veces lo único que hacen es liberarte para que demuestres de qué carajo estás hecho. La empresa ahora se llama Metalúrgica Don Carlos, en honor al hombre que me enseñó que el trabajo digno es la base de todo en esta vida. En la entrada, puse una placa que dice, fundada en 1969 mi, refundada en 2020 mi, el trabajo honesto siempre gana. Adrián lee esa placa todas las mañanas cuando llega a trabajar, y creo que por fin entiende lo que significa de verdad. Así que ya sabes, nunca subestimes a un viejo que se levantó toda la vida a las 5 de la mañana. Porque cuando nos sacan del juego, no nos vamos a casa a llorar, nos vamos a casa a planear cómo comprar el tablero entero. Y te aseguro que cuando volvemos para quedarnos.